Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Salvajes. Si bien son panhumanos, esos pueblos menos avanzados a los que se hace referencia, quizás con desprecio, como salvajes, provienen de planetas cuya única mercancía que tienen para comercializar es la de los cuerpos, o para ser preciso, los soldados mercenarios. Los Magritte, por ejemplo, han caído bajo el dominio de la Liga Mercantil de Osson. La Liga, una alianza de bardas liderada y dominada por los nacidos libres bardos Ossoni, utilizan gustosamente a los guerreros Magritte, reclutándolos en sus propias fuerzas y entrenándolos y equipándolos para luchar como mercenarios en nombre de sus amos. Entre esos guerreros hay formaciones enteras de jinetes de Shark. Sus crías, mejoradas y domesticadas de diversas formas con injertos neurales apropiados, pero sin perder nada de su ferocidad o resistencia nativas. Otro salvaje determinado incluye a los Tamalai, salvajes de un mundo un poco más benigno que Magris, pero cuya lucha es sin embargo severa, ya que su planeta fue despojado de recursos en épocas pasadas. Una pequeña combinación de 5 casas menores, incluidas Isotis y Delgren, reclutan de Tamala, al igual que las fuerzas salvajes de la casa Fenrir. Salvaje y Magritte Shark. Los nacidos libres no solo usan sus domaris domésticos y bardanari de élite, sino que también reclutan ropas de mundos más primitivos que acaban de entrar en contacto con el nexo de transporte antareño. Los salvajes forman una columna vertebral en la mayoría de los ejércitos de Nuhu rebeldes. Tienen una presencia ruda y lista en Orros y son completamente ignorados por otras casas. Las fuerzas fronterizas o de guarnición extendida a veces no tienen más remedio que tomar locales, entrenarlos en el uso de armamento avanzado y desplegarlos como unidades salvajes en sus fuerzas de patrulla. Por lo general, tienen poca o ninguna armadura, o al menos una armadura que no puede reflejar la potencia de la armadura antareana. Madrid es una fuente importante de salvajes en determinado, y es uno de los mundos más valiosos controlados por la Liga Mercantil de Oslo, una alianza de Fribor barda liderada y dominada por los bardos Ossoni. Los miembros de la Liga utilizan gustosamente a los guerreros Magritte, los reclutan en sus propias fuerzas y los entrenan y equipan para luchar como mercenarios en nombre de sus amos. Magritte es el hogar de desiertos abrasadores, ruinas antiguas de ciudades caídas, escasa vegetación parecida a un cactus y una población salvaje de humanos de la clase más salvaje y bárbara. El planeta también alberga criaturas nativas, incluidos los Shark, depredadores, bestias voladoras a veces con connotaciones de peligro, y gusanos de agarre gigantesco capaces de arrastrar a un hombre hasta la muerte debajo de la arena. Magritte está bien escondido. Los propios guerreros están dispuestos a enfrentarse a cualquier enemigo con golpes de salvaje. La actuación más controvertida de la unidad es la implantación de injertos de soma, implantes que alteran la mente y redirigen las conexiones en el cerebro, suprimiendo el miedo. La práctica es vista como desagrado por muchos en las facciones civilizadas y también tiene un inconveniente. Ocasionalmente funciona mal y los salvajes así equipados se vuelven incontrolables. El líder salvaje suele estar equipado con una pistola de plasma, una pistola magnética o incluso una carabina de plasma que refleje su estatus superior dentro de la compañía. Un luchador puede recibir un micro X, una adición útil para disparar sin vista. Y la unidad puede incluso equiparse con armadura reflex,
En general, los escuadrones pueden tener entre 6 y 10 modelos fuertes, lo que genera un impacto potencial mortal si pueden sobrevivir a cualquier disparo a distancia. Los guerreros salvajes son una unidad central en los ejércitos Nuhu rebeldes, junto con los misénicos. Tal fuerza puede ser realmente feroz, aunque un poco errática, y mortal si se toma con todos los injertos de Soma. También puede ser una construcción superior de fuerza divertida o convertirse de casi cualquier figura histórica. Los salvajes de Tamalai, por ejemplo, son un cruce entre los hoplitas griegos y los más feroces sarmations. Mando salvaje. Los escuadrones de mando salvajes reciben el mejor equipo de sus jefes pueden encontrar, y el guardaespaldas personal llamado Uskar en las listas también recibe una protección sólida. Todos son los salvajes más duros y fuertes que el jefe puede contratar, por lo que su fuerza refleja esto, y los Urkars tienen guardaespaldas leal para proteger a su jefe. No es de extrañar que el cacique o señor de la guerra tenga una carabina de plasma y también lleve un maglas. Char Magris. Los guerreros salvajes de los Magris montan Char en sus incursiones de largo alcance contra tribus rivales, y a menudo se enfrentan en el aire abrasador del desierto. Estos guerreros a menudo forman formaciones completas de jinetes de Char, sus criaturas mejoradas y pacíficas de diversas formas con injertos neurales apropiados, pero sin perder nada de su ferocidad y resistencia nativa. El Char es una criatura alada, ágil y de complexión ligera, pero no por eso menos letal. Es temperamental, obstinado y difícil de controlar. Hay rumores de que otras casas están criando Char para su propio uso. Los jinetes están armados con pistolas magnéticas y blindados con reflex, pero se les puede dar injertos de Soma, capaz de impacto o repetidores magnéticos. Y el líder puede recibir una pistola de plasma o una carabina de plasma para que sus disparos sean más efectivos. Los Char son monturas útiles, vuelan a una alta velocidad y pueden golpear y correr, pero pueden ser bastante frágiles. Si se involucra en combate cuerpo a cuerpo, son difíciles de manejar, ya que tienen 3 ataques cuerpo a cuerpo, 2 del maglas del jinete y 1 del Char. Como un escuadrón normalmente tiene de 3 a 5 Char, esto significa que necesita un poco de delicadeza. No tienen la potencia de fuego de los Skyriders y están ligeramente defendidos, como todos los Freeborn. Sin embargo, en vez de entrar en combate, pueden dar un golpe desagradable. Maestros de las bestias salvajes. Mientras los Magris montan en sus monturas, otros guerreros salvajes entrenan bestias de guerra para que los acompañen en la batalla. Cuando los salvajes que no son Magris van a la guerra, incluso reciben a Gris generados por el combate o bestias similares. Estas unidades son duras y feroces, tal vez carentes de combate a distancia, solo el maestro tiene un arma combinada, pero pueden ser una unidad de asalto barata y mortal.